Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarte, Martín, buen día. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Pues aquí emocionada por el webinar que vamos a tener el día de hoy y pues nada, saludando a todos los países. Yo soy Carla Martínez, soy Account Manager por parte de Seidor Analytics en México y bueno, nos acompaña Martín Olivier, nuestro Sales Engineer para toda la región. El día de hoy les voy a presentar la agenda que tenemos para este gran webinar y bueno, voy a presentar quién es Seidor, vamos a hablar bastante de la inteligencia artificial, vamos a ver todo lo que son los casos de uso respecto a la inteligencia artificial aplicada y vamos a ver la presentación de un programa de adopción de inteligencia artificial también. Y bueno, pues nosotros somos Seidor Analytics, somos la unidad de negocio especializada en todo lo que es la parte de Data y Analytics de Grupo Seidor. Tenemos más de 40 años en el mercado, estamos en más de 40 países, más de 200 consultores especializados en Data y Analytics, 717 millones de euros de facturación en los últimos 5 años, más de 7,000 personas trabajando en todo lo que es la red de Seidor y más de 8,500 clientes. Y bueno, un poquito de lo que es nuestro portafolio, lo que presenta todo el portafolio de Seidor, toda la parte de Business Analytics, cómo gestionar el desempeño de las organizaciones, toda la parte de ciencia de datos, viendo modelos descriptivos, prescriptivos, predictivos, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, toda la parte de Big Data, gobierno de datos, Data Management. Tenemos toda un área especializada en productos de Seidor. Toda la parte de planificación financiera y operativa, Nubo Cloud y toda la parte de Technology Management. Y bueno, pues te cedo la palabra, Martín. Vamos a empezar a hablar ya de lo que es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Dale, gracias, Carla. Ahí les recuerdo, a ver, durante el webinar pueden ir haciendo consultas, ¿sí? Háganla por el chat de la aplicación. Y nada, si nos queda tiempo al final las vamos a estar contestando en vivo y si no, las contestaremos a la brevedad. Agreguen un correo más que nada para identificar si pueden. Y como le decíamos, bueno, la idea de este webinar es hablar de un término que está muy de moda, ¿sí? Las compañías quieren adoptar inteligencia artificial. Y bueno, nosotros lo que buscamos con este webinar es un poco bajar a tierra, ¿no? De qué es cuando hablamos de inteligencia artificial y qué casos de uso podemos ir a aplicar y qué valor agregado nos va a dar a nosotros como compañía, ¿sí? Inicialmente, a ver, o conceptualmente, ¿sí? La inteligencia artificial es la capacidad, ¿sí? Que tienen tanto máquinas como software de imitar o simular inteligencia humana, ¿sí? Esto conceptualmente. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto o de qué manera podemos aplicarlo? Es lo que queremos cubrir con este webinar. Para que tengan en cuenta, la tecnología o la inteligencia artificial se nos está adelantando, ¿sí? Se nos está adelantando de una manera muy grande. Piensen que las capacidades de hablarle a un chat con un lenguaje natural estaban estipulados para el 2030, ¿sí? Y esto ya está a partir del 2022, ¿se entiende? Eh, la evolución que tuvo este tipo de tecnologías va a una velocidad muy rápida, ¿sí? Y lo que buscamos nosotros y las empresas es que se vayan subiendo a este tipo de tecnología, eh, más que nada para ganar en cuanto a lo que es la optimización de tiempo, ¿sí? Uno cuando implementa este tipo de tecnología lo que busca es eh, poder automatizar procesos y que sean lo más fehacientes posibles, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta esto. Otro, que la tecnología me permite generar nuevo contenido, ¿sí? La parte de creatividad, ¿sí? Cuando yo le digo, bueno, generame una historia a partir de nueva o generame un poema, ¿sí? O generame, no sé, un programa que mueva datos de un lado a otro y que eso lo haga de manera automática. eh, o generar una nueva imagen, ¿sí? La parte que, digamos, que cree de manera automática. Eh, Eso estaba pensado para el 2025 y ya está disponible, ¿sí? Y después también lo que es Advanced Reasoning, que tiene que ver con poder aplicarle hasta conceptos de ética, ¿sí? A esta inteligencia artificial, ¿sí? No sé, si yo sé que tengo ciertos prompts o llamadas en la cual
sé que el que me está consultando es un niño, bueno, tal vez hay ciertas preguntas que no deba responder, ¿se entiende? Eso ya está disponible, ¿sí? Ya puedo contextualizar bien qué cosas responder y a ir agregando condimentos que tengan que ver con un razonamiento más avanzado. ¿Qué queremos mostrar con este slide? Que la tecnología está avanzando de una manera mucho más rápida de lo esperado y es una gran oportunidad de las empresas que se vayan subiendo a este tipo de tecnología. Bien. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial y hay algunos que tal vez ya conocemos, pero está bueno que los repasemos porque forman parte, ¿sí?, de todo lo que lo que llamamos como automatización, no solo de procesos, sino como parte de que nos ayude a nosotros a hacer situaciones que tal vez son recurrentes, ¿sí? Y con este tipo de inteligencia lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Les voy a mostrar algunos ejemplos de distintos tipos de IA para que ustedes vean de qué hablamos. Por ejemplo, hay procesamiento de imágenes, ¿sí? Hay algoritmos y tecnologías que me permiten a mí reconocer patrones, desde un reconocimiento facial hasta reconocer ciertos objetos, ¿sí?, dentro de una imagen, ¿sí? Poder reconocer, no sé, una avería en un auto, entender si un auto, un vehículo, entender si tiene, no sé, le faltan las luces, por ejemplo, ¿sí?, o están dañadas. Ese tipo de procesamiento de imágenes está disponible, ¿sí? Luego también tenemos reconocimientos, por ejemplo, de voz, ¿sí? Entender o interpretar lo que yo estoy diciendo, de qué manera lo estoy diciendo, ¿sí? Ahí entran en juego otros tipos de inteligencia. eh, ¿Para qué? Para luego hacer un análisis, ¿sí? No sé, imagínense, yo tengo un call center y puedo ir registrando las llamadas de un call center. Eso lo puedo llevar, digamos, a texto y después procesarlo, ¿sí? Ese tipo de procesamiento existe y está disponible con distintos servicios. Em, lo mismo si alguien está, no sé, en una conversación, levantó el tono de voz, detecta ese tipo de patrones y se pueden llegar a tomar acciones, ¿bien? Y después, lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Hablar en un lenguaje que el software entienda qué es lo que estoy pidiendo y que conteste de una manera en un lenguaje natural, ¿sí? Eso es lo que buscamos con este tipo de- de inteligencia artificial, ¿sí? Que cuando yo le pregunte a un sistema, no sé, decime cuáles son los clientes más importantes, sepa dónde tiene que ir a buscar esos clientes y devuelva un detalle coherente a lo que uno está preguntando, ¿sí? Por ejemplo. Eh, luego, también que tiene que ver con procedimientos de inteligencia artificial, existe procesamientos que nosotros los llamamos antes machine learning, ¿sí? Que nos sirven, y la mayoría de estos están basados en algoritmos o métodos estadísticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros a entender o hacer una previsión a futuro en base a comportamiento o patrones históricos, ¿sí? Eh, yo podría hacer un procesamiento de Machine Learning que me diga, bueno, decime para tal producto, para tal zona, cuál va a ser la proyección de ventas en los próximos 6 meses. Estas tecnologías lo que van a hacer es detectar, digamos, cuáles son los patrones, las estacionalidades de producto, en base a métodos estadísticos y va a proponer a futuro, digamos, cuáles podrían ser esa cantidad a vender o esa demanda que yo voy a tener. ¿Se entiende? Este tipo de procesamientos de Machine Learning existía, pero ahora lo bueno que tiene es que al complementarlo con inteligencia artificial, uno podría partir hasta de un prompt en un chatbot donde le dice, ayúdame a predecir a futuro cuál va a ser el precio de tal producto, y esto atrás puede estar corriendo un proceso de Machine Learning, ¿sí? Lo aclaro porque muchas veces hoy las tecnologías se van a empezar a mezclar, ¿sí? Lo mismo otro proceso, digamos,
o caso que utilizamos en este tipo de Machine Learning es, por ejemplo, detectar si un cliente me va a dejar de comprar, ¿sí? Detectar esos patrones que indican, bueno, este es un potencial cliente que se vaya a otra compañía, ¿sí? Este tipo de procesos se hacen usando procesamiento de Machine Learning y modelos predictivos que ayudan a entender este tipo de situaciones, ¿sí? Y por último, y no menor, existen también las automatizaciones que tienen que ver con robots o tareas que nosotros hacemos recurrentemente y queremos automatizar de una manera, ¿sí? No sé, si a mí me llega un correo electrónico donde tengo un Excel que tiene 10 órdenes de compra, bueno, yo no quiero cargar una por una en mi sistema de facturación, ¿se entiende? Quiero que haya un robot que lo que haga es leer ese Excel y que cargue una a una de manera automática. Esos son los que nosotros llamamos robot o robot process automation, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros a poder generar estas tareas recurrentes de una manera automática, ¿sí? Ya sea un flujo de trabajo, procesar documentos, ¿sí? O cualquier otra, por ejemplo, no sé, el envío de reportes a la mañana a un director, ¿sí? Este tipo de robot o automatizaciones nos van a ayudar a agilizar esas tareas que son recurrentes, ¿sí? Tal vez con una mínima IA, ¿sí? Pero sí ténganlo en cuenta en los que son los procesos de automatización o donde uno quiere llegar a tener una empresa más inteligente, es importante contar con este tipo de bot que puede partir, ¿sí? De tener eh, ya sea algún chatbot o algún asistente desde donde partan estas automatizaciones, ¿sí? Por eso queríamos diferenciar estos distintos tipos de IA, ¿sí? Más que nada para que vean que cuando uno habla de inteligencia artificial, muchas veces no tiene que dejar de lado este tipo de procesos, ¿sí? Que son importantes para lo que es la automatización, ¿sí? De cualquier tipo de tarea. Bien. A ver, ¿por qué nos interesa a nosotros como empresa adquirir, digamos, inteligencia artificial? Y estas son algunas de las razones las que ven acá, ¿no? Poder predecir tendencias, poder automatizar procesos, aumentar la productividad, ¿sí? No perder tiempo en generar informes que tal vez lo puede generar directamente la inteligencia artificial. O, no sé, tengo mucha documentación y para analizarla me va a llevar mucho tiempo. Bueno, eso tiene que ver con optimizar, ¿sí? Tal vez tengo un proceso de automatización que me permite leer esos documentos y armar un resumen, ¿sí? Con lo cual uno gana, digamos, en, en operatividad y productividad en ese caso, ¿sí? La velocidad, la eficiencia, automatización, mejorar también los conocimientos de nuestros clientes, ¿sí? Entender cómo, digamos, este tipo de inteligencia nos puede ayudar a nosotros a entender cómo se está comportando un cliente, poder disminuir las quejas del mismo, ¿sí? Conocer procesos internos que tal vez no tengo idea cómo llevarlos a cabo. Bueno, esta es una de las principales, digamos, objetivos en los cuales nos puede potenciar a nosotros la toma de decisiones dentro de nuestra empresa, ¿sí? Brindando mayor precisión, ser más eficientes y poder personalizar. Siempre tengan en cuenta que este tipo de inteligencia uno lo puede acotar o contextualizar a la información que uno quiera que responda, ¿sí? Con lo cual, no es que siempre hay un paso de seguridad dentro de estos asistentes o inteligencia artificial que yo adquiera, ¿sí? Es un paso muy importante porque uno no solamente va a tener que entrenar este tipo de modelos, sino que también va a tener que disponibilizar qué seguridad le va a dar a cada uno de estos asistentes o inteligencias o procesos que uno quiera ejecutar. Bien. Antes de ir a la cantidad, tenemos una cierta cantidad de pasos, siempre tengan en cuenta que estos procesos, ¿sí? de, de,
de adquirir o implementar inteligencia artificial siempre necesitan una buena base de datos, ¿sí? O almacenamiento, o donde yo voy a tener los datos de una manera confiable, ¿sí? Como parte de lo que decía Carla al principio, nosotros nos dedicamos a hacer, digamos, analítica, ¿sí? Con lo cual el dato es un factor fundamental dentro de este tipo de procesos, y dónde ir a buscarlo y que esté bien almacenado y que tenga cierta gobernanza, nos va a ayudar a nosotros para que los resultados que nos brinde la inteligencia artificial sean los más reales posible y de la manera más eficiente, ¿bien? Pero siempre ténganlo en cuenta que es un factor importante, así como la seguridad, como comentaba recién, ¿sí? Nosotros hemos, estos son algunos casos de uso, tenemos más de 25 casos de uso en los cuales hemos implementado, son casos reales, que hemos implementado inteligencia artificial, ya sea desde un chatbot de atención al cliente, desde procesos de predicciones, desde entender un tablero de control y qué información me está dando. Sepan que también estos tipos de asistentes son multidiomas, manejan muchos, digamos, es algo que ya lo trae, digamos, innato, digamos, como parte de la inteligencia artificial, con lo cual permite, digamos, una escalabilidad mucho más grande, no sé, de procesamientos de documentos, entrenamientos internos al área comercial, soporte ampliado, ¿sí? Que tenga que ver con el área las áreas de recursos humanos, poder procesar documentos de manera mucho más rápida, ¿sí? Eh, Estos son algunos de los casos, ahora les voy a contar un poco más de algunos de ellos en detalle para que tengan en cuenta. ¿Bien? Por ejemplo, dentro de lo que son interfaces conversacionales que tienen que ver con chatbot y demás, ustedes tengan en cuenta que estas, por ejemplo, son algunas preguntas que nos pueden hacer, no sé, cuántos días de vacaciones me quedan, si tengo que escribir 10 mails a mis 10 mejores clientes, de qué manera lo puedo hacer rápido, ¿no? Es un poco las preguntas que tenemos que pensar nosotros de tal vez cuánto tiempo perdemos en hacer estas acciones que pueden ser cotidianas, ¿no? Y cómo podemos hacer, bueno, mediante una interfaz que nos permita a nosotros acelerar esos tiempos, ¿bien? Estos son algunos asistentes conversacionales que deben haber escuchado, los nombro porque son algunos, ¿sí? Para las distintas plataformas en la nube existen distintos asistentes que nos pueden ayudar a nosotros a generar nuevos asistentes y a responder información de nuestra empresa, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo que es Google está Gemini, dentro de lo que es Azure existe Copilot de estudio como para generar, digamos, nuevos asistentes. En AWS tenemos a Amazon Lex. Nosotros, propiamente dicho, hemos generado un asistente dentro de nuestra área de innovación que se llama Diana, el cual también permite consultar, digamos, lo bueno que tienen estos asistentes es que permite consultar más de una fuente de información para adquirir. No sé, yo podría decirle, bueno, contestame sobre las políticas de mi empresa, ¿sí? O conectate a una base de datos y tráeme información de esa base de datos, ¿sí? Uno puede tener como origen de información distintas fuentes e y distintos interlocutores generando más o de un asistente en el caso que se requiera, ¿sí? Pero es un poco la función de estos asistentes. Vamos a ir a un caso más específico. Por ejemplo, yo puedo tener un tablero de control, ¿sí? En el cual le digo, bueno, interpretame este tablero y decime qué acciones puedo tener para mejorar mis ventas. Y tal vez en este tablero se ven que los costos están aumentando y hay que disminuir. Bueno, nos va de la inteligencia artificial generativa, que es un término que no lo mencioné, pero lo van a escuchar siempre, tiene que ver con eso, generar un nuevo contenido a partir de interpretaciones, ¿sí? Con lo cual puede generar una recomendación, puede darnos más información que tal vez no estemos viendo en este informe. Así como puedo hacer algo nuevo, también puedo consultar sobre una situación actual, por ejemplo. Tenemos un caso de éxito en Diana donde teníamos un cliente de seguros en el cual tenía ciertos tableros, pero quería
digamos, no quería entrar al tablero y navegarlo y llegar al nivel de detalle que él necesitaba, sino hacerle preguntas más directas. ¿Sí? Lo que hicimos fue crear un asistente que se conectaba a ese tablero de información, y lo que hacía este asistente es poder, digamos, responder esas preguntas que le hacía el cliente en un contexto ya controlado que tiene que ver solo con el tablero al cual se estaba conectando, ¿sí? O la base de datos donde se estaba conectando. Entonces eso mejora de lo que es la obtención de información, agiliza, ¿sí?, la toma de decisiones. Y otra cosa importante es que los usuarios van a hacer las preguntas en un lenguaje natural, y este tipo de tecnología lo que hace es convertir ese lenguaje natural a algo que entienda internamente, ya sea una base de datos o o un programa, digamos, de cuadro de mando, de tableros de control, ¿sí? En ese sentido, lo que podemos hacer, cuando yo pregunte, no sé, cuál es digamos, el monto más alto vendido para tal producto, internamente va a traducir eso en un lenguaje que se pueda consultar, por ejemplo, una base de datos, y nos va a devolver la respuesta. Ese tipo de traspaso lo hace, digamos, la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Nada, le muestro rápido, digamos, un ejemplo. Eh, yo acá puedo preguntar específicamente, ¿no? Dentro de este contexto, ¿cuánto vendió tal agente en 2022 y qué nombre tiene? ¿Sí? Es algo bien puntual y ya me lo devuelve. De esta manera, uno puede ir generando las distintas consultas que necesite. Acá un top 10 de agentes con mayor póliza, e ir incrementando el nivel de complejidad de esas consultas, ¿sí? Uno podría preguntar por un promedio, podría preguntar, digamos, por alguna agrupación, ¿sí? O esto, al igual que cualquier inteligencia, ¿no? Uno le puede preguntar, bueno, ¿qué necesitas para darme tal información? Y que te diga, mira, necesito que me des más detalle de tal agente, ¿sí? Este tipo de procesamiento o de asistente siempre hay que entrenarlo, ¿sí? Para que vaya aprendiendo, pero una vez que ya, digamos, se hizo un camino inicial, después, digamos, eso es solo ir agregándole más información que yo quiero que conteste, ¿no? Nada, este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser un chatbot de atención al cliente, que en lugar de que me escriban, que yo tome un audio de WhatsApp, ¿sí?, lo transforme, ¿sí?, en algo que yo pueda entender, y que en base a ese audio genere una nueva respuesta, ¿sí? Es otro caso, digamos, que también puede usar. Por ejemplo, procesamiento de documentos, ¿sí? Eh, Muchas veces hay grandes documentaciones o procesos que son muy difíciles de analizar, ¿sí? Hoy en día, este tipo de documentos, que incluyen que está la información separada y demás, se puede analizar con procesos de inteligencia artificial que nos ayuden a entender qué datos existen. Por ejemplo, yo puedo pasarle una nómina, ¿sí?, y empezar a preguntarle, ¿entendiste? Digamos, ¿has entendido? ¿Puedo hacerte preguntas sobre esta información que te pasé? Sí, he entendido, podés hacer, bueno, y uno puede empezar a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el salario percibido del empleado? ¿Sí? Y devuelve información en base a este documento que ni siquiera está digitalizado, es una imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, o cuáles son las deducciones. Uno puede empezar así, este es un ejemplo particular, ¿no? Pero uno podría tener una base de datos y empezar a consultar para más de uno, ¿no? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta? Algo que lo vengo comentando, o sea, la inteligencia artificial en los procesos de automatización es una parte, ¿sí? Luego puedo tener robots, como le decía, que me agilicen procesos, pero la parte de análisis de imagen, análisis de imágenes, de voz y clasificación es algo que ya la IA generativa ya lo tiene, ¿sí? Con lo cual, siempre en los procesos o para pasar a una automatización más inteligente, necesitamos combinarlo.
¿sí? Es importante combinarlos para poder tener el mejor resultado esperado, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que vengo hablando recién, ¿no? Yo para poder armar la automatización voy a tener un componente que es de GenAI, ¿sí? Donde es el cerebro, digamos, el responsable en poder generar nuevos documentos, en hablar en un lenguaje natural. Voy a tener que combinarlo tal vez con algún robot o que dispare algún proceso de manera automática, ¿sí? Necesito tener algún integrador de estas funciones, ¿sí? Alguna herramienta de automatización también la puedo complementar y también importante los datos, ¿no? Sin los datos va a ser muy difícil que podamos tener este tipo de automatizaciones. Bien. Les muestro otro ejemplo, otro caso que tenga que ver con, por ejemplo, con marketing, ¿sí? Para lo que es entrenamientos eh, a comerciales. Estas herramientas me permiten procesar ya sea de documentos corporativos, ¿sí? Documentos que sean complejos, imágenes, tickets, lo que sea, incluso videos. ¿Sí? Si yo tengo un video, este es un ejemplo de un video, ¿sí? Uno lo que hace es darle un contexto a la herramienta, ¿sí? Imagine que sos un médico para el servicio, tal. Uno le da un contexto y luego lo que hace es devolver un análisis. ¿Sí? Mirá, en varias ocasiones utilizaste una jerga técnica de KPI, ¿sí? Y te da un análisis de cómo fue, digamos, o cómo se comportó esa persona en un video, ¿sí? Como para mejorar lo que es los conocimientos o el entrenamiento que tenga que ver con el área comercial. Respecto a los distintos casos de uso, como les decía antes, estos son algunos, ¿sí? Casos que queríamos comentar. Nosotros hemos trabajado más de 25 que tenemos identificados, pero como les decía, uno puede aplicar a ventas para lo que es información de producto, seguimiento de leads, cotizaciones, asistencias en el proceso de compra. Muchas veces a nosotros utilizamos nuestro asistente Diana cuando nos llega, digamos, alguna solicitud o un RFP para analizar y demás. Nosotros podemos analizar, bueno, decime de estos RFP cuál es la fecha de entrega y te lo devuelve de manera automática sin tener que leer 80 páginas. Uno luego lo va validando y lo va mirando, pero ayudan a agilizar la productividad en ese sentido, ¿sí? Nada, para lo que es recursos humanos, distribución de políticas internas, capacitación y desarrollo personal, formularios, documentación interna, eventos, actividades, todo lo que tenga que ver con distribución y consultas que pueden ser frecuentes, este tipo de herramientas lo agiliza. Para lo que es finanzas también, seguimiento de consultas de estados financieros, eh, seguimiento de lo que es, no sé, deuda de clientes y demás, uno puede tener este tipo de asistentes que le ayuden a uno a determinar si un cliente puede llegar a generar una deuda o no, ¿sí? Y para lo que es atención al cliente, seguro, ¿no? En este tipo de asistentes que están 24/7, nos permite a nosotros tener un soporte a cualquiera de las áreas de una manera más natural, ¿sí? Sin que sea el bot que te va guiando por un menú, ¿no? Porque eso existe, ese bot que te dice, sí, si es sí, poné acá, si es no, anda por este camino. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día y los modelos de, de LLM o el lenguaje natural te ayudan a que no sea ese camino solamente, sino que sea, cuando uno pregunta, sea de manera más natural y parezca que está hablando con una persona realmente, ¿sí? Estos son algunos de los casos de uso que tenemos. Como les decía, es importante identificar, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, tal vez lo que esté necesitando yo como empresa no sea eh, en este momento, quiero automatizar algún proceso, ¿sí? Con eso ya puedo empezar, digamos, a ir en este camino. O identifico, bueno, sí, está bien, yo quiero hacer predicción de datos, pero todavía no compilé los datos, no tengo todos los datos generados como para tomarlos como base. Entonces hay muchas decisiones que uno tiene que ir tomando para adquirir este tipo de tecnología y tener en cuenta, ¿sí? Eh, nosotros hemos trabajado distintos casos de uso en empresas, estos son algunos más.
y la idea es poder ayudarlos, ¿sí?, en ese tipo de adopción en base a la experiencia que fuimos generando. ¿Bien? Ahí no sé si quedó claro. Carla, ¿vos cómo lo viste? Pasé muy rápido, a ver, no quise profundizar mucho porque son temas para hablar mucho, ¿sí? Lo que traté es darle un contexto, más que nada, que sepan cuando alguien habla de IA, qué diferentes tipos hay, ¿sí? Que puedan diferenciar de lo que puede ser un robot a lo que puede ser un proceso de Machine Learning, ¿sí? Y contextualizarlos en ese sentido, ¿sí? No, está perfecto, Martín. De hecho, es lo que te iba a decir. Ya hablamos un poquito de lo que es la inteligencia artificial, los 25 casos de usos que tenemos nosotros mapeados con temas de inteligencia artificial, las interfaces conversacionales, el tema de Diana con el caso de uso ya específico con la empresa que comentaste. Pero mi pregunta ahora va hacia ti es, ¿cómo podemos ahora abordar o avanzar en estos casos de uso? ¿Qué tenemos que hacer, Martín? Creo que esa es una parte súper importante para Bien, esto. a ver, nosotros como les decía, recién fui nombrando algunos casos o cosas a tener en cuenta. Nosotros lo que tenemos internamente y lo que nos dio mejor resultado es un programa de adopción de IA, ¿sí? Para ponerlos en contexto, a ver, nosotros hemos implementado, digamos, en clientes tecnologías de inteligencia artificial, eh, pero con programas de coinnovación, trabajando junto al cliente, pero muchas veces no llegamos a tener una adopción definitiva de la IA, ¿sí? Y encontramos, ¿sí?, que esta manera que ahora les voy a contar de 3 pasos es lo que más efectividad nos dio, ¿sí? Que el cliente siga adoptando distintos tipos de inteligencia artificial. Como objetivo de este programa, ¿sí?, que ahora van a ver, es un programa de 3 fases que nosotros hacemos, em, es fundamental hacer una introducción, ¿sí?, de inteligencia artificial, entrar un poco más en profundidad, ¿sí?, de lo que estuvimos comentando en este webinar, más que nada para personas relevantes de la empresa y que entiendan dónde lo puedo aplicar en cada área de negocio, ¿sí?, de la empresa. Vamos a estar realizando talleres en conjunto, ¿sí?, tanto técnico como el negocio, para poder descubrir, ¿sí?, inventariar cuáles son esos casos que vamos a estar atacando y cómo los podemos categorizar, ¿sí? Y poder definir, ¿sí?, cuáles van a ser las bases para poder ir a adquirir inteligencia artificial de una manera que sea viable, ¿sí?, dentro de la tecnología que uno tiene y que aporte valor. Esos son los objetivos principales de este programa. ¿En qué consta este programa o cómo se embarca? Es un proceso de 3 fases, ¿sí?, de 3 pasos. Un workshop inicial donde vamos a ver conceptos de IA, ¿sí? Y como principal, digamos, objetivo es poder identificar, ¿sí?, cuáles van a ser los casos de uso que podemos trabajar en conjunto, ¿sí? De una manera una vez que yo entiendo cuando hablo de IA de qué estoy hablando, conozco alguna de las tecnologías que puedo llegar a aplicar, bueno, poder tener, digamos, qué casos de uso necesitaría yo aplicar en mi empresa, ¿sí? El segundo paso, ¿sí?, es ya poder tener, digamos, un workshop, si se quiere, más técnico de abordaje a esos casos de uso y poder entender la factibilidad, ¿sí?, de llevar y elegir un caso y llevarlo a la práctica, ¿sí? Una vez que yo elegí ese caso, el último paso va a ser aterrizarlo en un MVP, un mínimo producto viable, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno pueda, digamos, mejorarlo y ya tener una herramienta para comenzar a agregar IA, ¿sí? Y ese mínimo producto viable después puede seguir creciendo, ¿sí? Pero estos 3 pasos es en donde se enmarca, digamos, nuestro proceso de adopción de IA, ¿sí? Como le decía, primera etapa, es importante identificar los casos de uso, ¿sí? Luego que uno tenga una introducción a lo que es la IA, qué tecnologías existen, poder tener un inventario, ¿sí?, clasificado de los distintos casos de uso en donde yo puedo aplicar a mi compañía. Nosotros le vamos a mostrar, miren, yo tengo 25. Podemos usar alguno de estos y ver si se adapta, o podemos relevar a ver si hay algún caso que se va de esos que ya venimos trabajando, ¿sí? Pero ya podemos partir de una base. O sea, no esperen que
vamos con unas propuestas, ¿sí? Para decirle, bueno, podemos avanzar por este camino. Luego, el segundo paso de entregarle, bueno, es priorizar, ¿sí? Y ver la factibilidad y la viabilidad de llevar alguno de esos casos de uso y elegir con cuál va a ser el caso de uso que yo deseo implementar. ¿Sí? Estas van a ser distintas sesiones, ¿sí? Donde vamos a incluir a tecnología para poder entender la factibilidad de llevar a cabo ese, ese caso de uso. Y por último, va a ser el desarrollo de ese mínimo producto viable del caso seleccionado. Bien, esos son los tres entregables de cada una de estas fases. Como les decía, esto es lo que mejor nos funcionó a la hora de adaptar inteligencia artificial en las empresas. Bien, ¿cómo es el cronograma? Inicialmente, como les decía, el paso 1 es un workshop de 4 o 3 horas, dependiendo de uno lo que necesite, para abordar toda esta metodología que vamos a ir siguiendo. ¿Sí? La idea es que participen, ¿sí? Cuando digo participen, nosotros acá decimos, bueno, es ideal tener un máximo de 10 asistentes, ¿sí? Desde C-levels, analistas de negocio y tecnología, para que entre ellos, digamos, podamos definir, digamos, cuáles van a ser los casos de uso y demás. Hacerlo con más gente, digamos, es más complejo porque va a llevar más tiempo, ¿sí? Muchas veces cuando uno agrega gente hay distintas opiniones y demás. Con lo cual, esa es una recomendación, después podemos analizarlo más particularmente. Y después tener para el paso 2, que es la factibilidad técnica y cómo yo llevo o priorizo el caso de uso que voy a estar llevando a cabo y ver si tengo todos los elementos como para llevarlo a cabo, porque también uno tiene que pensar, bueno, tengo la tecnología, tengo los datos para hacer esto, ¿qué necesito antes para poder adoptar esta tecnología? Bueno, son sesiones en las cuales se involucra tanto la parte tecnológica como la parte de negocio. Entendemos que con 3 sesiones esto ya funciona. Y luego es el desarrollo del mínimo producto viable, que va a depender, el tiempo va un poco a depender de cuál fuera el caso de uso elegido a tratar, ¿se entiende? Pero estos son, digamos, los 3 pasos y cómo es el cronograma y cómo es el programa de adopción. La realidad es que esta metodología es la que mejor, digamos, nos resultó, no solo a que generen IA, sino que sigan evolucionando, porque este camino, después yo el paso 2 lo puedo repetir para otro caso de uso que habían identificado en el primer workshop, ¿se entiende? Y así seguir evolucionando en lo que es la adopción de inteligencia artificial. Bien. Ahí no sé si hay preguntas, algunas dudas, si fueron consultando algo. Carla. No, hasta ahorita no tenemos ninguna Bien, pregunta, pero estamos atentos a las mismas y vamos a estar contestándolas en caso de que sí. las haya. A ver, esto es una intro, ¿sí? A lo que es inteligencia artificial. Como les decía, podemos estar hablando muy largo en lo que respecta a este tema. Queríamos presentarle este programa porque creo que es una buena manera, ¿sí? de iniciar. Muchas veces las empresas vienen, como les decía, los clientes vienen y nos dicen, ¿cómo podemos hacer? Digamos, quiero adoptar IA. Y uno empieza a relevar y demás, y tal vez lo que necesita es un robot, ¿no? Entonces, este programa ayuda a clarificar eso y plantearles un camino de adopción de IA, ¿sí? Con lo cual, eh, nada, queríamos contárselo porque me parece que es una buena manera de subirse a este tipo de tecnología, ¿sí? Perfecto. Martín, ¿Sí? bueno, sí, me están diciendo que ya están llegando las preguntas. Ah, ok. Nada, en cuanto a Ahí, las... a ver, sí, igual quédense tranquilos que si hay alguna pregunta no llegamos a contestarla, la vamos a contestar, digamos, por correo sin problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas Bueno, gracias, Martín, dale. por este gran webinar. Por favor, en verdad, envíenos todas las preguntas que tengan. Nuestro equipo va a estar tomándolas y vamos a estarlas contestando a la brevedad. Y están los datos de Martín Olivier, nuestro Sales Engineer para toda la región. Mi nombre es Carla, por parte de México. Estamos atentos de ustedes. Y bueno, contactándolos para responder y hacer esas reuniones ya de la manera más rápida que se pueda. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Muchas gracias, hasta luego.